Muy bien, le damos la bienvenida una vez más a todos y a todas a este su espacio Cápsulas del Reino. Ok, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, amados, estamos ya con un tema en la mesa. Estamos ya desarrollando un tema que le hemos dado por título: La salvación fue para todos los hombres. Ese es el título que le hemos dado al tema que hemos ya vaciado parte de él en una cápsula, y hoy estaremos cubriendo la tercera cápsula del tema. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera decirte algo bien importante. Yo quiero que, tengas a mano todas las herramientas y recursos que coadyuven a que avances, te desarrolles y tu entendimiento sea iluminado en las verdades bíblicas con respecto a todos los acontecimientos, sucesos proféticos que en la historia tuvieron lugar y que todo apuntó o todo llegó hasta el año 70 después de Cristo, y de allá para acá no tenemos nada de la Biblia, no tenemos nada para nuestros días, solo la plenitud de Dios a nuestra disposición, establecida como un estado y una condición en nuestro espíritu, habiendo sido ya cubiertas, cumplidas, satisfechas todas las exigencias, todas las demandas y necesidades espirituales, para que entonces podamos entrar a disfrutar eternamente de una obra acabada, concluida y consumada a favor de todos los seres humanos. Eso es muy importante, que lo vayas digiriendo y asimilando, porque sé que te hará muy bien. Muy bien, ve a 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 10. Es la escritura que estamos utilizando en el desarrollo de este tema. Repito, titulado La salvación fue para todos los hombres. Dice así la escritura: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, llama la atención poderosamente esta última frase o expresión declarada por el apóstol San Pablo, cuando dice exactamente lo siguiente: porque Él, hablando de Dios, es el Salvador de todos los hombres. Yo creo que todo implica que nada escapa, ningún ser humano nacido en la tierra, que haya muerto, que esté vivo y que ha de venir, escapa de este alcance y de este beneficio. Yo quiero que eso lo tengamos presente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y ese término allí, ese verbo aparece en un presente, o sea, en el presente, para el momento que se está escribiendo la carta al discípulo amado de Pablo, como lo fue Timoteo. Ahora fíjate, ¿cómo nosotros podemos descifrar o podemos darle un sentido correcto a este lenguaje interesante que Pablo utiliza, el cual es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen? O sea, ¿cómo que la salvación puede ser beneficiosa mayormente para algunos y para otros no? Sería una pregunta interesante. O sea, ¿por qué el apóstol habla de que Dios es el Salvador? O sea, Pablo no está colocando condiciones de cómo
el hombre puede ser salvo. No. Pablo dice de que Dios, mediante la obra redentora de Cristo, salva a todos los hombres. Y en la primera hora nosotros establecimos que la salvación es una obra que tiene múltiples beneficios o múltiples aplicaciones. Y una de ellas fue el perdón de los pecados, porque al hombre había que salvarlo del pecado de Adán, porque el pecado de Adán destituyó a toda su descendencia, la dejó fuera de los beneficios, la dejó fuera de la ciudadanía divina, la dejó fuera de los pactos, de las promesas, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso fue lo que hizo el pecado de Adán, y de esta manera el hombre queda destituido de la gloria de Dios, de participar de su naturaleza y de sus beneficios. Eso es lo que el texto en cuestión pues nos enseña, según Romanos capítulo 5. Pero ahora Pablo está diciendo que Dios en Cristo salva a todos los hombres, mayormente a los que creen, es decir, que de ese todo, que son todos los hombres, mayormente se salvó a los que creen, pero hubo una parte que no creyó, pero igualmente fue salva. Ahora, ¿cómo podemos aplicar, que es la parte importante de este análisis que haremos, cómo podemos aplicar esta salvación? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos darle sentido a esta parte que el apóstol está hablando? Ahora fíjate, primero que todo quiero enfatizar, como primer punto a analizar en esta tarde, quiero enfatizar que la salvación fue para todos los hombres en tiempo de la Biblia, porque hay que poner un acento también a ese punto importante de que fueron los hombres en tiempos de la Biblia a quien la salvación alcanzó. Por ejemplo, Pablo le escribe a Tito, y usted lo puede tomar notas y luego leerlo en su casa por cuestión de tiempo. Le escribe a Tito posteriormente en su carta, su única carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, y el apóstol le dice a Tito, Tito, la gracia de Dios que se manifestó a través de Cristo, ¿ok? Eso lo tiene usted y lo tengo yo bien claro. La gracia de Dios, Tito, se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahora, yo creo que usted no tiene dudas de que la gracia de Dios se manifestó. Cristo trajo la gracia mediante el nuevo pacto en su sangre. Y esa gracia, al manifestarse, uno de sus propósitos era y fue salvar a todos los hombres, como en efecto ocurrió. Ahora, esa salvación no fue como tus líderes, mis líderes religiosos, nos las hicieron ver. Es decir, nos hicieron creer que para poder optar esa salvación, Dios nos exigía antes un arrepentimiento. Dios nos exigía antes que nos apartásemos del mal o del pecado. Es decir, se colocó, el hombre quiso darle un carácter condicionado a una salvación que estaba siendo otorgada gratuitamente. De hecho, fíjate, el hombre hace lo contrario de lo que dice la Biblia y dice también lo contrario de lo que la Biblia dice. Mientras el hombre le coloca condición, hoy por hoy, la religión le coloca condiciones al ser humano para ser salvos. Sencillamente la Biblia está diciendo todo lo contrario. La Biblia está diciendo la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si yo pudiera darle un sentido, un significado a la gracia, de tantos que pueda tener, yo pudiera decir, parafraseando ese pasaje, dijera, porque inmerecidamente Dios ha manifestado su gracia
para salvar a todos los hombres. Porque el término gracia implica es un favor inmerecido. Entonces, inmerecidamente los hombres son salvos, porque a Dios le plació, porque Dios así lo determinó. Fue un acto soberano, divino. No fue una decisión del hombre. Dios no pudo dejar, jamás haría Dios tal cosa, de dejar la salvación del hombre a su criterio y a sus capacidades, porque eso sería imposible, porque el hombre estaba extraviado en Adán, el hombre estaba perdido en Adán, el hombre estaba sin promesa, sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y mientras ese pecado estuviese activo, vigente, que fue como estuvo desde Adán hasta la cruz, el pecado reinó en todos los hombres, aún en los que no pecaron a la manera de Adán. Entonces, era imposible de que el hombre, por sus propios medios, por sus méritos, por su esfuerzo, por sus obras benévolas, por su moral, por su ética, fuese salvo por sí solo del pecado de Adán. Era imposible, porque el hombre quedó destituido de la gloria de Dios por el pecado de Adán, no por lo que él haya hecho o haya dejado de hacer. Yo creo que ese punto lo dejamos muy claro en la primera cápsula. Entonces es muy importante que usted entienda que cuando Pablo le dice a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, lo que Pablo está diciendo es que todos los hombres iban a ser salvos con la gracia manifestada durante el primer siglo, indistintamente de las condiciones en el que éste se encontrase. Simple y llanamente Dios decidió, repito, mediante el sacrificio de Cristo, salvarlos a todos. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 2, si bien recuerdo, Pablo dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando aún estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, a Dios no le importó la condición en la que el hombre se encontrara, carnal, visceral, mediocre, paupérrimo, multimillonario, moralista, aristócrata, etcétera, etcétera. A Dios no le interesaron los títulos de las personas, ni tampoco le interesó su bajo perfil de vida, ni tampoco le interesó si era vil, si era menospreciado. Simple y llanamente a Dios le plació, te lo voy a poner en términos criollo, venezolano, a Dios le dio la gana de salvar a todos los seres humanos en Cristo Jesús en tiempos de la Biblia. Eso tiene que quedarte muy claro. Fíjate, eso por un lado se lo dice Pablo a Tito. Vamos a ver otro pasaje. Yo quiero que te muevas a la primera carta del apóstol San Juan, por favor. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Veamos allí una declaración extraordinaria que le da más fuerza a esta verdad que estamos estableciendo en esta preciosa tarde. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 2. Fíjate lo que te dice ahí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Juan está hablando por Él, Juan está hablando de la iglesia. O sea, Cristo fue la propiciación por los pecados de la iglesia, porque Juan se incluye, y dice, y no solamente por los nuestros, nuevamente hace el énfasis, sino que dice, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que si Cristo fue propiciatorio, y fue propicio a los pecados de Juan y todos los que conformaban la iglesia en ese momento, también lo fue para todos los que no formaban parte de la iglesia. Igualmente ellos eran alcanzados, igualmente ellos eran salvos, aunque no formasen parte de la iglesia.
Por eso es que el pasaje que estamos utilizando como fundamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios es el salvador de todos los hombres. Y gracias a Dios que fue Dios quien lo salvó. Gracias a Dios que fue Dios. Porque imagínate tú que le hubiesen dejado ese papel, ese privilegio al sacerdocio levita de aquellos días. ¿Tú te imaginas que Dios le hubiese dado ese privilegio, ese papel de dar salvación al sumo sacerdote Caifás, al sumo sacerdote Anás, a esa trulla de fariseos hipócritas, inservibles, viscerales? ¿Tú te imaginas dónde estuviera ahora mismo la humanidad? Estuviese desintegrada, estuviese inexistente, porque estos fueron los verdaderos diablos de la Biblia, fueron los verdaderos Satanás de la Biblia. Pero gracias al Eterno de que quien decidió salvar a la humanidad en tiempos de la Biblia fue Dios. Y una vez que Dios tomó una resolución, una determinación, no hay vuelta atrás. Te pongo otro pasaje. Fíjate, Juan dijo de que Cristo fue la propiciación por los pecados de la iglesia, porque se incluye Él, y dice, y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que Él es el Salvador de todos los hombres, tanto de la iglesia como del resto de la humanidad. Fue salvo gracias a Él. Ahora fíjate lo que te dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 17. Te dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y nuevamente aparece la palabra mundo allí, y cada vez que tú lees en el Nuevo Testamento el término mundo, se está contraponiendo a lo que es la iglesia. Mundo es una cosa, iglesia es otra. Pero fíjate que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero fíjate que gracias a Dios de que esto es una obra consumada. Gracias a Dios de que ya todo esto terminó. Porque tú te imaginas al ser humano de hoy que lo que hace es condenar, lo que hace es invertir, subvertir el orden de las prioridades y de las aplicaciones de los acontecimientos divinos determinados por Dios para el hombre. Juan dice de que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo, pero el liderazgo de hoy, religioso, lo que hace es condenarlo. Ahora, de repente alguien va a escuchar, algún religioso va a escuchar estos audios, y perfectos, están diseñados también para ellos. Y van a decir, bueno, pero si esto es como lo está planteando este señor, entonces salgamos, bebamos, forniquemos y pequemos, porque imagínate, si ya no hay perdición, si ya todos somos salvos, ¿qué hacemos metido en cuatro paredes? ¿Qué hacemos yendo a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos si finalmente somos salvos? Bueno, yo sé que usted, amado rey, amada reina, ha escuchado esto en infinidades de personas, cuando se debate el tema de que si la salvación se pierde o no. Bueno, mira, con respecto a estas personas, te puedo decir que a mí me da mucha pena con ellas. De verdad que da mucha pena, porque esa es una característica, que esas personas no están formando parte de sus círculos religiosos ni por fe ni por amor, sino que están formando parte de esos círculos y de esas denominaciones, de esas congregaciones o de esos conglomerados o iglesias, como les quieran llamar, están formando parte solamente porque tienen miedo, están llenos de terror, de pánico, y como no quieren ir a ese susodicho infierno, como no quieren que el susodicho diablo que le han inventado los mate, les robe, los maltrate, están metidos de cabeza en la iglesia, porque fíjate que realmente lo que están pensando es en hacer algo que no le produce ningún beneficio. Porque el hecho de que la salvación sea gratuita y que todo el mundo haya sido salvo, eso no le da derecho a nadie
para pervertirse, como muchos de los líderes religiosos evangélicos hoy dicen. Todo lo contrario, si tú puedes entender que esta obra fue hecha y otorgada de esta manera por Dios, más bien tu corazón debe implosionar de alegría, de agradecimiento, y tu servicio debe ser de mayor calidad, en vez de pensar semejante soquetada y estupidez. Esa es la verdad. La salvación fue un acto divino y soberano. Por eso es que Pablo le dijo a los efesios: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y fíjate lo que dice después en el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí las obras quedan descartadas. No es lo bueno que tú hagas o lo que dejes de hacer. No fue los diezmos que la gente del primer siglo dio, aunque no existía el diezmo. Tampoco fue las ofrendas que ellos dieron, tampoco fue porque hayan cumplido con el evangelismo, tampoco fue porque no hayan obtenido o no hayan manejado un lenguaje, digamos, un vocabulario sano. No, simplemente fue porque Dios en Cristo los quiso salvar y los llamó para que fuesen salvos. Bueno, amados, el tiempo se nos acabó en esta segunda cápsula. El que me queda es para agradecerles por su paciencia y desde acá, desde la distancia, un fuerte abrazo y será hasta la próxima.